comenzamos con la lección número 14 de los Hechos. Y la lección número 14 se titula Te he puesto para luz de los gentiles. Se refiere a Pablo, por supuesto, ¿no es cierto? Y corresponde al capítulo 13 de los Hechos. Y como los primeros 3 versículos ya habíamos visto, hoy empezamos a ver a partir del versículo 4 hasta el final, que es el 52. Y el versículo central de esta lección, del capítulo 13, es el versículo 47. Este versículo se refiere a las palabras de Pablo, porque Pablo está diciendo a la gente, mire, así nos mandó el Señor. Dice, Señor me dijo, Dios me dijo, te he puesto por luz, que seas luz para las naciones. ¿Para qué? Para que lleves mi salvación, este evangelio de salvación, hasta los confines de la tierra. Así me mandó el Señor. Es un testimonio de Pablo que está dando a los que escuchan la palabra de Dios. Haciendo un poco la introducción, nosotros habíamos visto acerca de la iglesia Antioquía, ¿se acuerda? Esa iglesia que está en la diáspora. Y la iglesia de Antioquía entendió finalmente el plan de Dios de querer extender Dios el evangelio también hacia los gentiles. Porque al principio creían los judíos que el evangelio, las enseñanzas de Jesucristo era solamente para los judíos. Pero después se dieron cuenta que Dios quería también que ese evangelio llegara y alcanzara a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Y se dieron cuenta, porque empezaron a ver que hasta los gentiles, hasta los no judíos, también recibían el evangelio. Además de recibirlo, también recibían el Espíritu Santo. Por ejemplo, el caso de la familia del centurión Cornelio, por ejemplo. Y se dieron cuenta que cuando los hermanos de Antioquía empezaban a transmitir el evangelio a los gentiles de habla griega, también empezaban ellos a recibir el Espíritu Santo, recibían a Jesucristo y su vida era bendecida por el Espíritu Santo. Entonces se dieron cuenta, hoy esto es así, Dios quiere que hasta los gentiles también reciba este evangelio, mensaje de Jesucristo de salvación. Entonces, esta iglesia de Antioquía entendió el plan de Dios de extender el evangelio también hacia los gentiles, no solamente a los judíos. Por eso la iglesia de Antioquía, obedeciendo al Espíritu Santo, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo dijo que apartara a Pablo y a Bernabé, que eran los maestros de la Biblia de la iglesia de Antioquía, para que ellos entonces ahora, como ya hay muchos más líderes en la iglesia, así que no hace falta que Pablo y Bernabé también estén en la iglesia, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia para que envíe a Pablo y a Bernabé para salir de la iglesia a predicar el evangelio de Jesucristo también a otras naciones. Esa fue la dirección del Espíritu Santo y los hermanos de la iglesia de Antioquía obedecieron esta palabra del Espíritu Santo. Por eso enviaron a Pablo y Bernabé, y es lo que vamos a ver hoy, y ellos salen ahora. Y ahí empiezan los famosos viajes misioneros de Pablo. Al principio Pablo viajó no solo, sino con Bernabé. Pero en un comienzo ellos predicaban a los judíos de la diáspora. Pero ante el rechazo y la envidia de estos judíos, Pablo y Bernabé deciden a predicar el evangelio solamente a los gentiles ahora. Y somos nosotros los gentiles, ¿no es cierto? Los extranjeros, los no judíos. Y comienza así el ministerio de Pablo, cumpliendo con el propósito de Dios de convertir a Pablo en la luz de los gentiles. La esperanza, que el que sale a predicar a Jesucristo hacia los gentiles. Y comenzando con la lección de hoy, la primera pregunta dice, ¿dónde Bernabé y Saulo entregaron su primer mensaje y a quién tenían como ayudante? Si vemos en el versículo 4 y 5, dice, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Aquí nos está diciendo que Bernabé y Saulo partieron ¿de dónde? Partieron de Antioquía, ¿no es cierto? Y después se fueron a Seleucia. Vamos a ver un poco el mapa, vamos a hacer un poco de geografía. Si vemos en el mapa, aquí vemos Antioquía y después tenemos a Seleucia, que es aquí.
En realidad, Antioquía es una ciudad que está en lo alto de una colina. Por lo tanto, cuando ellos quieren viajar y tomarse un barco, tienen que irse al puerto que corresponde a Antioquía. Por lo tanto, tienen que bajar de la colina, ir hacia la costa, y la ciudad portuaria se llama Seleucia. Por eso bajaron a Seleucia para justamente poder tomar un barco, y con ese barco navegaron todo el Mediterráneo hasta llegar a esta isla que ustedes ven aquí, que es la isla de Chipre. Y el primer puerto que tocaron fue este puerto, esta ciudad portuaria en Chipre que se llamaba Salamina. Y llegaron hasta Salamina, es lo que está diciendo. Entonces, si nosotros vemos aquí, dice, Saulo enviado por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, al puerto, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios, ¿en dónde? En la sinagoga judía. Pero dice que además que no era solamente Bernabé y Saulo, había un tercer hombre que era Juan, que como era un jovencito, lo ayudó y lo acompañó a Bernabé y Saulo. Este Juan no es el apóstol Juan, este Juan es Marco en realidad, aquel que escribió el Evangelio de Marco. Era un jovencito que vivía en Jerusalén y era Juan primo de Bernabé. Por lo tanto, por esta relación, Bernabé lo llevó a Juan, dijo, acompáñanos. Y Juan lo acompañó como un ayudante y acompañó a Bernabé y Saulo. Bueno, llegaron a Seleucia, y Seleucia era una ciudad portuaria que está a 32 kilómetros de Antioquía. Había que bajar de Antioquía y llegar hasta el puerto, que son de unos 32 kilómetros. Y llegaron a Chipre, que era la tierra natal en realidad de Bernabé. Bernabé es oriundo de Chipre. Y entregaron su primer mensaje en la sinagoga de los judíos de Salamina, en Chipre. Este Juan, que también se llamaba Marco, lo asistía ya que era un jovencito y era útil que pudiera acompañar a un jovencito también para ayudar. En la pregunta siguiente, hermana Lucero, por favor, ¿podría contestarnos esta pregunta, por favor? Amén. Cuando llegaron a Pafos, ¿cómo Bar Jesús intervino en la obra del Señor? Recorrieron toda la isla hasta los Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Y el gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Amén. Así es. Gracias, hermana. Fíjense, ellos están en donde ahora, en la isla de Chipre, pero como llegaron a Salamina, ahora cruzaron toda la isla y llegaron al otro lado de la isla y encontraron esta ciudad llamada Pafos. Esta ciudad Pafos es una hermosa ciudad en el Mediterráneo. Este territorio de Pafos era gobernado por un gobernador romano que se llama Sergio Pablo o Sergio Paulo. Y entonces este gobernador romano tenía bajo su gobernación un hombre judío llamado Bar Jesús. Y este Bar Jesús era un hechicero, era un falso profeta. No era un hombre del Espíritu Santo de Dios, sino era un hombre que hacía hechizos, mentiras, y con la ayuda de la magia empezaba a lo mejor a curar a la gente, profetizar, una profecía falsa, en fin. Era una persona que estaba ayudando a este gobernador romano, Sergio Paulo, pero era un falso profeta, era un hechicero. Es lo que está diciendo. Está aquí en Pafos. Pafos era una ciudad regida por el gobernador romano llamado Sergio Paulo. Y dentro de su gobierno había un judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta y hechicero, con magia, porque la palabra a él lo llamaban de apodo Elimas. Elimas significa mago. El mago en arameo se llama Elimas. Su nombre indica que el hombre practicaba magia, tal vez magia negra. Y así engañaba a la gente y al gobernador. Y el gobernador creía que el hombre era un hombre de Dios. Su nombre, Bar Jesús, en hebreo significa hijo de Jesús o hijo de Yeshua o hijo de Salvador, ¿qué quiere decir? Como que si él fuera falsamente alguien que vino del cielo. Pero según la ley judía,
nosotros aprendimos en Levítico capítulo 26, Dios ordenó matar a todos los hechiceros, hombres de la magia. Por lo tanto, según la ley judía, lo tenían que matar. ¿Por qué? Porque Dios le hizo matar porque ellos engañan a la gente y trata de apartar a la gente de Dios. Pero se ve que no lo pudieron matar porque tal vez Bar Jesús contaba con la protección del gobernador Sergio Paulo. Como dice en el versículo 7, dice que él vivía con Sergio Paulo. Por lo tanto, era un hombre protegido. Y el nombre Sergio Paulo del gobernador significa protector o procurador pequeño en latín. Y la palabra Paulo significa pequeño porque él no quiso arregarse diciendo, no, yo soy el protector, el grande, porque el verdadero protector, el procurador, el gobernador verdadero para ellos era el César que está en Roma. Por lo tanto, si él decía, yo soy el procurador, el grande, le podían interpretar que él quería sublevarse contra el gobierno central de Roma. Por eso él se remitió a llamarse, bueno, yo soy un procurador, pero soy pequeño, no soy el César. Por eso se puso ese nombre, parece. Pero la Biblia dice aquí que Bar Jesús se le oponía a los verdaderos siervos de Dios, porque fue a ver Pablo y Bernabé, y acá dice con mentiras, quería apartar de la fe verdadera de Jesucristo al gobernador, dice la palabra. Fíjense qué es lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas siempre fingen ser verdaderos hombres de Dios y lo que quieren hacer es engañar a la gente y persuadir a la gente para apartar de la palabra de Dios y para apartar de la fe verdadera de Jesucristo. Hoy día también hay muchos Bar Jesús. Tal vez estos Bar Jesús no son Bar Jesús visibles. Hay Bar Jesús invisibles. Hay muchos demonios que también nos engañan para apartarnos de la palabra de Dios, para apartarnos de la verdadera fe de Jesucristo. Como siempre, esta táctica fue la tarea y la estrategia de este enemigo Satanás y sus demonios. Y hoy también hay muchos Bar Jesús invisibles a nuestro alrededor que nos tratan de meter en la cabeza pensamientos, persuasiones hacia el mundo y dejar a Dios de lado. Entonces tenemos que recapacitarnos y no permitir que estos enemigos como Bar Jesús nos quiten las bendiciones y no caer en la estrategia de ellos, sino ser firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está la bendición. Bueno, yendo a la pregunta número siguiente, ¿cómo Pablo lo venció a este Bar Jesús? Versículo 9 en adelante dice, entonces Saulo, o sea Pablo, aquí está nombrando nuevamente el nombre de Saulo, que significa Saulo el Grande. Pablo significa pequeño, o sea, humildemente Saulo se hizo llamar Pablo. Dice la Biblia que Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas a este hechicero y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Le regañó. Ahora, la mano del Señor está contra ti, le dice. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Quedó ciego y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano a él porque no veía nada. Y al ver lo sucedido, el gobernador creyó y maravillado de la enseñanza acerca del Señor de Pablo y de Bernabé, el gobernador Sergio Paulo se convirtió y creyó en Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer a estos enemigos invisibles falsos que nos engañan? Llenándonos. Fíjese aquí, Pablo lo venció llenándose del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Siendo firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual que tenemos que estar constantemente alimentándonos. ¿Para qué? Para que nos dé fuerza espiritual y para que nos llene el Espíritu Santo con fe de Jesucristo. Y con este suceso, el papel de Pablo comienza ahora a sobresalir en el ministerio, ya que el Espíritu Santo empezó a utilizar a Pablo en esta prédica del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones gentiles. Pregunta número 2 siguiente. A ver, hermana, por favor. Hermana Lucero. ¿A quiénes predicó Pablo en Antioquía de Pisidia?
Pablo y sus compañeros hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Amén. Vamos a ver un poco el mapa siguiente para poder ver hacia entonces dónde se fue Pablo con Bernabé. Fíjense, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar, o sea, de Pafos, la ciudad que estaba en Chipre, se tomaron un barco y llegaron hasta Perge de Panfilia. ¿Dónde queda Perge de Panfilia? Si nosotros vemos, aquí está Pafos. Pafos está aquí, se tomaron el barco, se fueron hacia el norte y se encontraron este camino hasta llegar a Perga. Esta es la ciudad donde se encontraron. Y Panfilia es la provincia. Ustedes todo lo que ven aquí en todo mayúscula son provincias. Y lo que están en mayúscula y minúscula son ciudades. Por lo tanto, Perga es una ciudad de la provincia de Panfilia, de la región de Panfilia. Por eso es Perga de Panfilia. Llegaron hasta Perga, es lo que está diciendo. Y cuando llegaron a Perga de Panfilia, en ese momento, Juan, el jovencito Marcos que lo había acompañado, se separó del grupo y se fue a Jerusalén, volvió a casa. Se quedaron Pablo y Bernabé y ellos siguieron de viaje. De Perge ahora se fueron hasta ¿dónde? Se fueron hasta Antioquía de Pisidia. Ahora hay dos ciudades de Antioquía. Nosotros vemos que la iglesia de Antioquía que aprendimos era de la ciudad de Antioquía de Siria, pero ahora es Antioquía de Pisidia. ¿Y dónde queda esto? Vamos a ver en el mapa dónde queda esta ciudad de Antioquía. Nosotros vimos esta ciudad de Antioquía donde partió Pablo y Bernabé, que de la iglesia de Antioquía, era la ciudad de Antioquía de Siria. Pero llegaron ellos pasando por Perga de Panfilia y llegaron hasta aquí arriba, y esto también aquí otra ciudad de Antioquía, pero esta Antioquía es de la provincia de Pisidia. Y van a ver aquí, entonces, aquí empiezan a predicar otra vez. Esta ciudad es otra ciudad de Antioquía, que también Pablo visitó y ahí sembró el evangelio. Vamos a ver entonces qué es lo que hizo Pablo en ese lugar. Pero vimos que en Perga, Juan Marcos regresó a Jerusalén. En el segundo viaje, Bernabé en realidad quería otra vez llevar a su primito Juan Marcos para el segundo viaje, pero ahí Pablo se niega, se opuso. ¿Por qué? Porque por algún motivo Juan Marco no lo acompañó, sino ahora aquí en Perga se volvió a casa. La Biblia no aclara por qué él regresó, pero parecería que hubo algún problemita con Juan Marcos y no sé si él tuvo miedo de seguir o por alguna razón él dijo: yo no quiero seguir, y se fue. Entonces, en el segundo viaje, cuando Bernabé lo quería otra vez llevar a Marquito, ¿no? A Juan Marco, Pablo dijo: no, la vez pasada también él regresó, es muy joven, así que se negó. Entonces, como Bernabé quería llevar a su primito Marco otra vez, entonces yo voy a llevar a Juancito. Entonces Bernabé se separa de Pablo y lleva a Juan Marco hacia Chipre, que es su tierra natal, para predicar allí el evangelio. Entonces Pablo lleva a Silas, a otro siervo de la iglesia de Antioquía, y Pablo y Silas van a hacer esa travesía del segundo viaje. Bueno, todo este suceso lo vamos a ver más adelante y está descrito en Hechos capítulo 15, 37 al 39. La cuestión es que Juan Marcos ya se separó, se fue a casa, se volvió a Jerusalén. Entonces ahora Pablo y Bernabé solamente prosiguen el viaje y llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Y en ese lugar, un sábado, que es el día de reposo, el día de descanso de los judíos, es el día de reunión para los judíos, ellos entraron entonces en una sinagoga de los judíos que estaba en Antioquía de Pisidia. Y luego de leer la palabra de Dios, la Torá, después de leer las palabras de los profetas, con el permiso de los jefes de la sinagoga, entonces Pablo
se dirigió a los judíos y a los gentiles que se convirtieron al judaísmo, porque ellos también participaban en esas reuniones en la sinagoga, ya que era una sinagoga ubicada en la diáspora. Había extranjeros que también se convirtieron al judaísmo. Entonces Pablo predica la palabra de Dios en ese día, en el día de reposo, en el día de reunión, en la sinagoga judía de Antioquía de Pisidia. La pregunta número 2 dice, ¿cómo Dios guió al pueblo de Israel hasta el tiempo de David? Bueno, parecería que entonces Pablo empieza su prédica comenzando la historia de Israel y cómo Dios guió a Israel hasta la época de David. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, se refiere a Abraham, ¿no es cierto?, y los patriarcas, y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Ahora está diciendo en Egipto, cuando estuvieron esclavizados en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Fíjense, está diciendo que estos 40 años de travesía en el desierto, Israel se portó mal, dice. Se portó mal y Dios los tuvo que aguantar a ellos. Y luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas, o sea, de estas naciones, en herencia. Entraron a Canaán, ¿no es cierto? Y derrotaron a todos los cananeos, a 7 pueblos. Y todo esto duró unos 450 años. En 450 años Dios hizo toda esta hazaña. Y después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Cuando ellos entraron a Canaán, hubo una época de los jueces y hasta el tiempo de Samuel. Entonces pidieron ellos un rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años también. Fíjense, en toda historia que está muy resumidamente narrada por Pablo, el centro de este mensaje es que Dios siempre los ha estado amando. Siempre Dios ha amado al pueblo de Israel. Y encima Dios lo guió, lo protegió, le suplió de toda esa necesidad. Dios le dio la victoria. Y Dios le dio la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Todo eso Dios le dio. Y encima cuando llegaron a Canaán, le dio jueces para que ellos, en base a esos jueces, ellos viviesen de acuerdo a la palabra de Dios. No lo hicieron, no obedecieron. Ellos querían reyes. Y Dios, aquí dice, aquí Dios lo esperó pacientemente. Dios fue muy paciente con este pueblo, quien Dios le salvó, lo bendijo, le guió. Pero cuando ellos tenían la panza llena, el corazón contento, ya se olvidaba de Dios. Cuando estaban ellos, todo lo que necesitaban, ya yo necesito a Dios, decía. Entonces, otra vez, no se interesaba por la palabra de Dios, no obedecía a los mandamientos de Dios, y entonces Dios se enojaba con ellos. Hasta el rey, el primer rey que fue Saúl, también ellos no obedecieron la palabra de Dios correctamente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, ¿por qué Dios quitó a Saúl y levantó a David? Versículo 22, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dice, Dios salvó a Israel y le dio todo, pero tuve que esperar pacientemente hasta David, está diciendo Dios, ya que ningún hombre obraba conforme al corazón de Dios. Todos obraban no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios encontró que David era el primer hombre que realizaba todo lo que Dios quería. Por lo tanto, Dios vio en David un hombre conforme a su corazón. Por eso nosotros sabemos que David amaba a Dios y no consideraba a sí mismo como rey en realidad, sino David consideraba a Dios como el verdadero rey. Por lo tanto, David fue humilde. David exaltó a Dios. David consideraba a Dios como verdadero rey. Él no se consideraba rey. Por lo tanto, toda esta actitud de David le agradó a Dios. ¿Por qué? De esa manera, David es obediente a Dios. Siempre fue obediente a Dios. Entonces, ¿qué voluntad cumplió Dios a través de David? De los descendientes de David, conforme a la promesa,
Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús, está diciendo Pablo. O sea, Pablo está llegando al grano de que toda esta historia de Israel, en realidad, la intención de Dios era de dar a un Salvador a través de Israel, que fue simiente de David. Por lo tanto, este Jesús es la promesa de Dios. Y esto se refiere a través de la palabra de 2 Samuel 7:12, donde dice: cuando tu vida llegue a su fin, le dice Dios a David, y vayas a descansar entre tus antepasados, o sea que cuando te mueras, yo pondré en el trono, en la casa de David, a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. Bueno, esto parecería como que se refería a algún hijo de David, pero no. Aquí esta profecía se refería en realidad a Jesucristo. Es cierto, Dios le prometió a David que cuando te mueras va a haber uno de tus descendientes, porque Jesús es del linaje de David, es uno de los descendientes de David. Y dijo que afirmaré su reino. Este reino es el reino de Dios. Por lo tanto, esta profecía de 2 Samuel 7:12 fue cumplido, y en base a esto Pablo está predicando, y es esta promesa que Dios cumplió a través de David y nos ha dado del linaje de David a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es linaje de David, porque los judíos sabían muy bien que el Mesías nacerá del linaje de la sangre de David, de la familia de David. Pregunta número 3, siguiente, dice: ¿cómo Juan el Bautista preparó la obra del Mesías? Y está continuando a decir Pablo cómo Juan el Bautista presentó al Mesías. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? Dice: yo no soy aquel, yo no soy aquel Mesías que ustedes esperan. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia, le dijo. Estas son las palabras de Juan el Bautista, refiriéndose a Jesucristo, el Mesías que va a venir detrás de él. Y Pablo está diciendo en su prédica que inclusive Juan el Bautista predicó un bautismo de arrepentimiento para que el pueblo recibiera a Jesús, que era el Mesías que vendría tras de él, y que él no era ni siquiera digno de desatarle la sandalia de este Jesucristo, que es el Mesías todo esperado y prometido. Dice: ¿por qué el pueblo crucificó a Jesús, sin embargo? Y está diciendo Pablo: hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, o sea, los gentiles que se convirtieron al judaísmo, dice: a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. ¿Quiénes son los habitantes de Jerusalén? Bueno, los líderes religiosos del Sanedrín y sus gobernantes, ¿no? No reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte a Jesucristo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar a Jesús. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. A pesar de que la escritura estaba refiriéndose a Jesucristo, que él es el Mesías, lo colgaron en la cruz y lo mataron y lo sepultaron. O sea, lo que ellos hicieron, o sea, se equivocaron, ¿no? Aquí Pablo está marcando que el pueblo cometió el grave error de no reconocer a Jesús, que era su verdadero Mesías y Salvador. Él está predicando para que reconozcan a Jesucristo. La pregunta 3 siguiente dice: ¿pero cómo se manifestó el poder de Dios? Dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos a este Jesucristo que fue crucificado, le dice Pablo. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. O sea que los discípulos inclusive viajaron con Jesucristo de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo, le dice Pablo. El Dios Todopoderoso levantó a Jesús crucificado de los muertos. No podía dejar al Hijo de Dios en la tumba. Y Pablo testifica la resurrección de Jesucristo. Fíjense, dice: este Jesús resucitó, porque la resurrección no lo hace cualquiera. La resurrección es algo que solamente Dios puede hacer.
y asevera que muchos habían estado con Jesús, que este Jesús había resucitado y estaba muchos días con ellos. Y Pablo dice que hay muchos testigos de la resurrección de Jesús, todavía entre nosotros, dice, hay muchos testigos. Lo que quiere decir Pablo es que, mire, este Jesús es aquel Mesías prometido que nació de David y él en realidad es el Hijo de Dios porque resucitó. Y ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y está testificando la resurrección de Jesucristo. Y está diciendo qué pasó con la resurrección de Jesús. ¿Qué promesa se cumplió a través de la resurrección de Jesús? Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados, dice Pablo. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. O sea que no iba a dejar que el cuerpo de Jesús entrara en corrupción. Y ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, o sea, él cumplido su ciclo como el rey de Israel, murió. David murió y fue sepultado con sus antepasados. David fue sepultado con sus antepasados, que era la costumbre de los judíos de sepultar en la tumba de los antepasados. Y dice, y continúa diciendo, y su cuerpo sufrió la corrupción. O sea, ¿qué cuerpo se refiere ahí? El cuerpo de David, ¿no es cierto? Porque el rey David murió y su cuerpo, su cadáver está en la tumba, está en la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo, porque resucitó Jesucristo, está diciendo. Y Pablo dice que el cristianismo no es una herejía, no es una religión diferente, sino el cristianismo es el cumplimiento de la promesa dada a sus antepasados del judaísmo. Está diciendo eso. O sea, lo que nosotros estamos predicando no es otra religión, sino esto es el cumplimiento de las promesas de Dios de enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito, que es nuestro Mesías y que Él fue resucitado. Y que el Antiguo Testamento de Salmos testifica que el Hijo de Dios es el que no sufrirá la corrupción y que este Hijo de Dios no es ni más ni menos que Jesucristo, que no se refiere a David, sino a Jesús. O sea que a Jesús Dios lo resucitó. Está predicando Pablo. Y dice, y continúa la prédica, dice, ¿qué gracia podemos recibir a través de Jesús? Versículo 38 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. O sea que ustedes, el perdón de los pecados, se consigue a través de la fe en Jesucristo. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree en Jesús es justificado por medio de Jesús, está diciendo. Por lo tanto, Pablo predica que por medio de la fe en Jesús se recibe el perdón de los pecados y no por cumplir las leyes de Moisés, está diciendo. Porque los judíos creían que cuando ellos cumplen la ley de Moisés, ahí Dios lo iba a salvar, que les iba a perdonar de sus pecados. Y no es así. Pablo está diciendo que solamente la fe en Jesucristo os va a perdonar a ustedes de los pecados. Y eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia para el pecador. De que nosotros no hemos hecho ningún mérito, ningún esfuerzo de tratar de cumplir leyes o la palabra de Dios, sino con solamente, aunque nosotros seamos pecadores, hemos fallado en cumplir la palabra de Dios. Pero si nosotros nos humillamos, nos damos cuenta que somos pecadores fallidos en el cumplimiento de la palabra de Dios, pero pedimos misericordia confiando en el amor de Dios de haber enviado a Jesucristo y que esa sangre de Jesucristo es la paga de mis pecados. Y por eso yo recibo ese amor de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos hace perdonar nuestros pecados y no por nuestra obra. Por lo tanto, esto es un regalo, es una gracia de Dios. Es el amor de Dios
que nos derrama constantemente a todo pecador que cree en Jesucristo. Y esto es lo que está diciendo Pablo a los judíos de Antioquía de Pisidia. Además está advirtiendo con estas palabras, dice, ¿qué les pasará a los incrédulos? Y además dicen, tengan cuidado, le dice, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas, porque los profetas siempre les advirtieron que si ustedes no creen en la palabra de Dios, si no obedecen la palabra de Dios, va a haber castigos y juicios de Dios, siempre decían los profetas. Y le está advirtiendo, ojo, que no ocurra a ustedes lo que predicaron los profetas, lo que profetizaron ellos. Por ejemplo, cuando dicen, miren, burlones, burlaban de las palabras de los profetas. Dice, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán. Aunque alguien se la explique, no la van a creer, está diciendo Dios. Y estas son las palabras que toma Pablo de las palabras de las advertencias de Dios manifestadas por el profeta Habacuc, que está registrado en Habacuc capítulo 1, 5, 11. Si tienen tiempo, luego vayan a ver este Habacuc 1, 5 al 11. A través del profeta Habacuc, Dios advirtió a los israelitas que no creían y no obedecían la palabra de Dios. Dijo, si ustedes siguen así, voy a hacer algo que ustedes ni siquiera se van a imaginar qué es lo que voy a hacer. Y esto es que lo va a castigar a través de los caldeos, que eran los babilonios, que luego fueron el rey Nabucodonosor, con todo su ejército vino y atacó y masacró a todos los judíos de Jerusalén, porque no obedecieron la palabra de Dios. Y Dios lo tuvo que castigar con dolor, por supuesto, pero para que se den cuenta de que no pueden seguir desobedeciendo la palabra de Dios. Y así fue la prédica de Pablo, centrado en Jesucristo, y que por favor crean en Jesucristo y no reciban ese castigo y el juicio de Dios sobre sus vidas. Y este es el mensaje. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a llegar hasta acá, porque esta lección es muy larga y la semana que viene continuamos con la prédica y después cómo van a reaccionar estos judíos ante la palabra de Pablo, hasta esta prédica de Pablo. Y hoy Pablo termina en su mensaje de exhortar a estos judíos de Antioquía, de Pisidia, de creer, que recapacítense, dense cuenta que este Jesús que los judíos mataron en Jerusalén, Él es en realidad el Hijo de Dios que resucitó. Y hay muchos testigos de ello. Por lo tanto, crean en este Jesús y recibirán el perdón de pecados y no caigan en el juicio de Dios por la desobediencia. Este es el centro del mensaje de Pablo y nosotros también tenemos que recibir este mensaje y hemos creído en Jesucristo y seguimos la fe nuestra depositada en Jesucristo porque siempre el hombre falla, ¿no es cierto? Siempre nosotros le fallamos a Dios. A pesar de eso, Dios nos ama y nos da la oportunidad de volver otra vez en el camino del Señor. Y ahí está la gracia de Dios, ese amor de Dios, de siempre abrirnos oportunidades, dar al pecador oportunidades de volver a corregir nuestro camino de fe en Jesucristo. Amén. Vamos a entonces cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor y con esta palabra de hoy, esta prédica y este viaje misionero de Pablo, vamos a acompañar la semana próxima también. Vamos a acompañar a Pablo y Bernabé y ver qué es lo que ellos hacen en cada lugar donde ellos visitan, predicando a Jesucristo. A veces van a recibir ataques, van a recibir rechazos y van a veces tener que ellos escaparse. Algunos le golpean. Hubo veces que le golpeaban a Pablo y casi lo dan por muerto y lo tiran, pero él no murió. Y salió así, después se desmayó, se levantó y siguió predicando a Jesucristo. Así que siempre cuando uno quiere predicar a Jesucristo, el enemigo no le gusta que predique a Jesucristo. Y siempre trata de engañar a la gente y decirle, no, no creas en eso. O decir, siempre hay este enemigo engañador. O ese enemigo siempre nos hace alejarnos de la palabra de Dios. No le demos cabida al enemigo y seamos firmes en la palabra de Dios. Porque la única manera de que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida manifestando con todo su poder y su protección. Amén. Amén. Bueno, oremos hermanos entonces. En el nombre de Jesús, Padre Santo Celestial, te damos la gracia, Señor, por esta palabra otra vez de hoy, de los hechos. Y Señor, gracias por habernos dado este Evangelio de Jesucristo que
de última fue llevado por Pablo a todo el mundo extranjero fuera de Israel. Y Señor, por esta obra sacrificial también de Pablo, hemos recibido este mensaje. Llegó este mensaje del Evangelio hasta nuestra vida, Señor. Y por eso te damos las gracias. Y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo tu plan y tu bendición, Señor, y cuáles son tus propósitos sobre nuestra vida. Y sabemos que la venida de Jesucristo está muy cerca. Y no permitas que la llegada de Jesucristo sea en el momento de la noche, en el momento oscuro de nuestra vida, Señor, sino que la llegada de Jesucristo sea de día, en el cual nuestro corazón esté lleno del resplandor de la palabra y de la gracia del Espíritu Santo, Señor. Bendícenos y llévanos y guíanos nuevamente hacia tu palabra, Señor, para que podamos ser fieles a través del nombre de Jesucristo. Y no dejes que el enemigo nos siga persuadiendo y nos siga alejando de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a la hermana Consuelo, a la hermana Lucero, al pastor Rafael García, Señor. Bendícelo, Señor. Esté donde esté, en el nombre de Jesús. Acompáñalos para que su vida sea bendecida con el propósito tuyo, Señor, de llevar este evangelio a los necesitados. En el nombre de Jesús, suple todas sus necesidades como tú has prometido, Señor. Haz que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que entonces, con seguridad, todo lo demás, Señor, que necesitamos serán suplidas de tus manos poderosas, Señor, como añadidura. Creemos en esta palabra tuya, Señor, y queremos ser tu instrumento bendito del Evangelio de Jesucristo. Utilízanos, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén.